Dios te bendiga y bienvenido seas a un nuevo estudio de la lección de juveniles. En esta lección vamos a seguir aprendiendo más de la palabra de Dios y qué bonito es compartir este momento en el cual podemos interactuar y compartir ideas. Así que ya sabes, toma tu Biblia y tu lección porque en este momento nosotros comenzamos. Pero claro, para continuar, primero debemos abrir nuestro corazón a través de una oración. Así que, ¿qué te parece si inclinas el rostro? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Muchas gracias porque otra semana nos das la oportunidad de estudiar más de tu palabra. Haz que lo que aprendamos lo podamos compartir con las demás personas y podamos poner todo esto en práctica. En Cristo Jesús. Amén. El título de la lección para esta semana es único en su especie. Y en este momento te podrás preguntar ¿qué significa eso? Claro, si quieres descubrirlo debes quedarte al final de este video. Pero también el texto clave lo puedes encontrar en el libro de San Mateo, capítulo 11, verso 11. Y dice de la siguiente manera: les aseguro que entre todos los hombres ninguno ha sido más grande que Juan el Bautista. Y sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Qué maravilloso pasaje bíblico, y en este texto puedes comprender más o menos sobre el personaje del cual vamos a estudiar. Juan el Bautista fue alguien fundamental para el plan que Dios tenía aquí en la tierra. Pero claro, para entender más esto debemos seguir estudiando más otros textos y también la palabra de Dios. Capítulo 10 del Deseo de todas las gentes también nos puede servir de apoyo para entender más la historia de Juan el Bautista. Así que voy a compartir esta cita contigo. Dice: y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Antes que naciera Juan, el ángel había dicho: será grande delante de Dios y no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo. Dios había llamado al hijo de Zacarías a una gran obra, la mayor que hubiera sido confiada alguna vez a los hombres. ¡Qué maravilloso pasaje! Aquí podemos ver de que Dios había enviado a su mensajero, que era un ángel, a Zacarías para decirle: tu hijo será un hijo especial, no será un hijo cualquiera. Y él tiene una gran misión, que es de compartir la palabra de Dios con las personas, preparar el camino para cuando Jesús esté ahí, él ya haya trabajado algo. Entonces Juan el Bautista tenía un gran propósito que debía cumplir, y todo eso lo iba a hacer cumpliendo con lo que Dios decía y siguiendo lo que Dios había mandado. Ahora bien, hemos llegado a la sección de la historia, así que presta mucha atención porque está muy interesante. Dice que por aquellos días Juan el Bautista se encontraba en el desierto de Judea, y ahí se ponía a predicar la palabra de Dios con las personas que se acercaban o que pasaban por ahí. Y él decía la siguiente frase: vuélvanse a Dios porque el reino de los cielos está cerca. Juan era aquel hombre que Dios había enviado para predicar, el hombre que Dios había enviado para que preparara el camino cuando Jesús llegara ahí. Y él tenía algo muy peculiar. Su vestuario era de pelo de camello y tenía un cinturón de cuero. Y aparte de eso, se alimentaba de langostas y de miel silvestre. Imagínense cómo pasaba viviendo Juan en el desierto. Y aparte de eso, relata la historia que Juan se había hecho muy popular porque muchas personas iban hasta donde estaba él porque ellos estaban deseosos de aprender más, y también muchos de ellos aceptaban la palabra expresada por Juan el Bautista. Claro, todo eso venía de parte de Dios, entonces lo que predicaba Juan era lo que Dios le decía que hiciera, y las personas aceptaban ese llamado y decidían bautizarse, y Juan los bautizaba en el río Jordán. Aparte de eso, también se acercaron algunos fariseos y saduceos, quienes iban, pero quizás no iban con aquel deseo de aprender, sino solamente con una manera de ir quizás a criticar, porque ellos no tenían un arrepentimiento sincero. Por eso Juan los reprendía cada vez que los veía y les decía: generación de víboras, si quieren ser salvos, si quieren que Dios se apiade de ustedes, deben arrepentirse de corazón y dejar sus malos caminos, porque los fariseos
Ellos creían ser descendientes de Abraham y por eso creían que eran superior que las demás personas. Sin embargo, Juan siempre les decía, no se equivoquen con eso, porque si Dios quiere, puede hacer que hasta esas rocas sean descendientes de Abraham. Así que esa no sea excusa para ustedes. Si quieren salvación, deben arrepentirse de todo corazón. Y miren también esto que decía Juan, el hacha ya está lista para cortar los árboles de raíz. Y quizás en ese momento muchos estaban como sorprendidos por lo que decía. ¿Qué significa eso? Yo también quizás me lo pregunto. Juan les daba a entender que simbolizaba que todas aquellas personas que no dieran frutos de arrepentimiento, que no mostraran que querían cambiar, iban a ser desechados, iban a ser destruidos. ¿Por qué? No porque Dios así lo quería, porque Él les estaba dando oportunidades, les estaba predicando a través de estos grandes hombres. Pero si ellos no querían cambiar, no iba a haber otra opción que ser desechados. También Juan decía, yo los bautizo en agua, pero vendrá uno después de mí que los bautizará con su Santo Espíritu y con fuego. Y Juan les decía, este que viene después de mí, no soy digno ni siquiera de andar su calzado en mis manos. Y ¿saben qué? Él trae una pala en su mano, donde va a separar el trigo y la paja. Él va a llevar al granero el trigo y va a quemar la paja. Simbolizaba casi lo mismo también. Las personas que no mostraran arrepentimiento iban a ser separadas, iban a ser quemadas. Y los que mostraran arrepentimiento iban a ser separados y iban a estar en las mansiones celestiales. En todo ese momento, cuando Juan predicaba, Jesús llegó donde él estaba. Y claro, en ese momento cuando Jesús llegó donde Juan, quizás nadie sabía que Juan se refería a él. ¿Y a qué llegó Jesús? Claro, Jesús llegó a escuchar a Juan y también a bautizarse, a cumplir lo que Dios había establecido. Y cuando Jesús le propone a Juan que lo bautice, Juan se intenta poner en contra y dice, ¿cómo puedo hacer yo esto? Es más, tú deberías bautizarme a mí. Yo no soy digno para hacer eso. Sin embargo, Jesús le dijo, hay que cumplir lo que está establecido por mi Padre. Y de esa manera se cumplió lo que estaba escrito. Y Juan el Bautista fue el encargado de bautizar a Jesús. Y cuando Juan bautizó a Jesús, el Espíritu Santo descendió en forma de paloma diciendo, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Imagínense este hermoso momento. Yo me lo imagino y veo la emoción que puede haber tenido Juan el Bautista y los que estaban ahí cómo se quedaron sorprendidos cuando Dios dijo que a ese que estaba ahí, Él lo había escogido. Qué maravillosa historia, ¿no crees? En esta historia podemos aprender muchas cosas. Podemos ver cómo Juan fue una persona diferente al resto, cómo fue alguien que se diferenció de los demás y cumplió el propósito que Dios le había establecido. Hizo la tarea que Dios le había encomendado y de esa manera hizo un trabajo para cuando Jesús estaba ahí, ya todo se hubiera cumplido. También Juan el Bautista siguió los pasos del Señor y no le importó hablar la verdad a las personas, porque muchas veces nosotros tememos que por lo que hablemos, que por hablar la verdad, tal vez los tengamos enemigos, tal vez perdamos amistades. Sin embargo, Juan no le interesaba eso. El propósito de él era predicar la verdad. Ahora bien, hemos llegado a la sección de ¿lo sabías? Y tengo una información muy interesante que voy a compartir contigo. ¿Sabías de que Juan el Bautista tenía un voto de por vida de no probar bebidas alcohólicas? Y también ¿sabías de que hay otro personaje en la Biblia que fue escogido por Dios con ese mismo propósito? Sí, quizás es quien estás pensando, Sansón. Y eso lo puedes encontrar en el libro de Jueces, capítulo 13, versículos del 3 al 7. Y también aparte de eso, ¿sabes que la comida que ingería Juan no era quizás porque él quería, sino porque era lo que Dios había establecido? Increíble, ¿no crees? Ahora bien, quiero hacerte dos preguntas y espero tu opinión en los comentarios. Pregunta número 1. ¿Cuál crees que fue el mensaje central que predicó Juan el Bautista? Y pregunta número 2. ¿Qué lección o qué lecciones has aprendido de esta historia? De esta lección también podemos sacar muchos versículos que nos pueden servir para edificar nuestras vidas y también para aprender más. Me llamó la atención el texto que puedes encontrar en el libro de San Lucas capítulo 6, verso 46 y dice de la siguiente manera. ¿Por qué me llaman ustedes Señor, Señor y no hacen lo que les digo?
Analiza bien eso. Muchas veces nosotros llamamos a Dios, Dios nuestro, pero no queremos seguir lo que Él nos ha dicho. No queremos hablar la verdad. ¿Y qué es lo que hacía Juan? Decía que el Señor era Señor de él, pero ¿qué hacía él también? Lo mostraba, lo compartía, hacía lo que él le ordenaba. Lo mismo deberíamos hacer nosotros, hacer lo que Dios nos ha dicho a través de las Sagradas Escrituras. Y de esa forma Él será Señor nuestro. Thomas Watson dijo las siguientes palabras y las voy a leer para ti. El arrepentimiento es una gracia del Espíritu de Dios, por medio del cual un pecador es humillado internamente y reformado visiblemente. Imagínate. Y aquí puedes ver que la exhortación de Juan el Bautista no era buscando humillar a las personas, sino que ellos analizaran su interior y que vieran lo que estaban fallando para que hicieran un cambio que las demás personas lo pudieran ver. Y de esa forma nosotros podemos hacer cambios en nuestra vida, ver en qué estamos fallando para nosotros comenzar a hacer luz en medio de este mundo lleno de tinieblas. No cabe duda que Juan es uno de los personajes más increíbles y maravillosos que están en la palabra de Dios. Él fue un portador de esperanza y siguió lo que Dios le había establecido. Él fue quien llevó esperanza a este mundo y cumplió la voluntad de Dios. Y a Él deberíamos nosotros seguir, ver cómo Él actuó, ver que Él predicaba lo que estaba establecido, sin miedo. Él exhortaba para que las demás personas fueran salvadas y también se exhortaba a Él mismo. Si nosotros seguimos ejemplo como Juan el Bautista, podemos llegar a ser personas triunfadoras, personas que seamos grandes y que podamos ir a la Canaán celestial, porque no cabe duda que Juan estuvo hasta dispuesto a dar su vida por causa de la palabra de Dios, y es el ejemplo que nosotros deberíamos ver en estos tiempos difíciles que estamos pasando. Y bueno mis amigos, de esta forma hemos descubierto por qué Juan era único. Y esto ha sido todo por el video de esta semana. Muchas gracias por quedarte al final de este video y gracias por compartir este video con tus amigos, con tus conocidos. Y por supuesto, si no te has suscrito a este canal, por favor suscríbete y aprieta el botón de las notificaciones para que puedas estar al tanto de nuestros videos, de las matutinas por supuesto y de los especiales. Muchas gracias por ello. Que Dios te bendiga a ti y a toda tu familia de donde quiera que nos estés viendo. Dios es el que está siempre con nosotros y nosotros debemos ser luz en este mundo lleno de oscuridad. Que Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana.